El artista escénico pues sufre como de pequeñas señales de alerta que como los deja seguir con la actividad profesional, igual no le toman importancia, o que lo empiezan a ignorar y tristemente llegan ya cuando el caso es muy crónico y, o sea, ya cuando los limita totalmente. ¿Por qué se lesionan tanto los artistas? Lo primero es porque se normaliza mucho el dolor entre los artistas escénicos, ¿no? Músicos, bailarines. Las lesiones más comunes que tú ves entre artistas, ¿varían según la disciplina? Patologías como tendinopatías, atrapamientos nerviosos, los esguinces, como te comenté, podemos hablar de lo que decíamos de las distonías focales. ¿Hay algunos indicadores que podríamos tomar en cuenta para eso? Sí, totalmente. Por ejemplo, normalmente son 3 puntos importantes. Lo mejor que pueden hacer para que puedan como hacerlo mucho más práctico es... Si el artista, sea en la etapa en la que se encuentre, pudiera al menos rescatar 3 pequeños hábitos como parte de su rutina de ejecución, ¿tú cuáles consideras que son los más valiosos o los que no debería dejar de lado? Muchas gracias por acompañarnos en otra charla en donde conocemos desde el interior a algunos integrantes del ecosistema artístico, tanto local, nacional como del occidente del país. En este caso, lo que nos convoca es un tema del que se habla poco, pero que atañe a muchísimos artistas, sea de la disciplina que son las lesiones. Para esto, hemos invitado a un especialista que desde hace un buen tiempo viene dedicándose precisamente a atender este tipo de problemas de los que pocos hablan, que son muy poco atendidos, pero que afectan a todos y que además te pueden truncar la carrera. ¿No es así, Isabel? Isabel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias a ti, Iván, por la invitación y abrir este tema que creo que existe una brecha muy importante entre el artista escénico y la salud. Poco se habla de estos temas y creo que es importante que lo podamos abordar para dar pautas, ¿no? Que puedan ellos prevenir y puedan tener una larga vida artística sin sufrir de una lesión. Y tanto que es importante que es lo que te ocupa ahora. ¿Cuántos casos has visto de personas de artistas concretamente, que llegan a consulta no porque les haya tronado algo de golpe, sino porque es algo ya acumulado? Mira, si te soy muy honesta. Todos. Todos. Y creo que me meto un poco en esa lista, ¿eh? Sí, incluyéndote. Sí, exactamente. Es raro que llegue un paciente... Por prevención. O sea, 6 años ya dedicándome a esto y ha sido solo uno que, o sea, y totalmente. En una sesión le expliqué todo y ha ido ocasionalmente como para temas de mantenimiento y se ha enfocado bien, ¿no? Pero tristemente el artista escénico pues sufre como de pequeñas señales de alerta que como los deja seguir con la actividad profesional, igual no le toman importancia. Y es por eso que como que lo empiezan a ignorar y tristemente llegan ya cuando el caso es muy crónico y, o sea, ya cuando los limita totalmente y es cuando ahí escuchan que algo tienen que hacer, ¿no? ¿Por qué se lesionan tanto los artistas? Mira, lo primero es porque se normaliza mucho el dolor entre los artistas escénicos, ¿no? Músicos, bailarines, es parte del proceso, es como cuando vas al gimnasio y te dicen que si no hay dolor no hay ganancia y esta misma cultura la tienen muy arraigada y tristemente es algo erróneo. Entonces, pues precisamente normalizan el dolor. Otra cosa es que, pues, si tú paras o dices que estás lesionado, pues eso te da como una debilidad como artista escénico, porque técnicamente algo no estás haciendo bien. Y es de lo que hablamos, ¿no? La ironía de que pues hay una cultura del silencio en esto que es de las artes escénicas, de transmitir música, transmitir pasión, y el silencio de no decir que estoy lesionado porque pues eso puede hablar de que estoy haciendo algo mal como artista escénico. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que tú ves entre artistas? ¿Varían según la disciplina? Claro, varían muchísimo. Por ejemplo, podemos ver en instrumentistas que podemos tener más lesiones en mano, muñeca. Claro que no excluye una de la otra, ¿no? Pero podemos verlo por incidencias. Por ejemplo, en pianistas, guitarristas, podemos ver distonías focales, que luego sería muy bueno hablar de distonía focal totalmente, porque eso ya es una alteración neurológica. ¿Distonía focal qué es? Es una alteración neurológica, es una alteración del movimiento, donde en este caso el músico empieza a notar que hay una falta de precisión en el instrumento. Por ejemplo, podían digitar escalas muy fácil y de repente ven que les empieza a costar trabajo. Y el tema es que ya no es muscular, sino que estamos hablando de un proceso neurológico y básicamente es reestructurar y ver desde dónde hubo como esa falla de información a nivel cerebral
Y pues sí, la recuperación tristemente es muy complicada y pues hasta la fecha no ha habido como una solución rápida y concreta. Y podemos ver, por ejemplo, en bailarines, que pues desde los esguinces, en bailarines también tenemos mucho tema en lesiones de las uñas, que la uña, o sea, De los pies. de los pies, Ajá. totalmente. La uña del pie da mucha información a nivel cerebral, desde la posición, entonces cuando una uña está ahí, que se rompió por algún paso que hizo, entonces es importante reestructurarla, porque con eso mantenemos el apoyo y el equilibrio, entonces es importante también. Entonces podemos ver desde patologías como tendinopatías, atrapamientos nerviosos, los esguinces como te comenté, puede también variar entre tobillos, cervicales, podemos hablar de lo que decíamos de las distonías focales y todas las compresiones nerviosas como el síndrome del túnel del carpo. También en bailarines hemos visto una compresión muy importante que muchas veces no se da a conocer, que justamente va a nivel de tobillo y esa compresión puede provocar también como por ahí inestabilidad durante el baile. Entonces sí, la verdad es que varía mucho. Pero bueno, el trasfondo es el mismo. La repetición, la sobrecarga y precisamente la mala gestión corporal. ¿Sería muy exagerado de equipararlos a un atleta de alto rendimiento? No, no es exagerado, de hecho sería como lo ideal. Están catalogados tal cual como atletas de alto rendimiento, aunque tristemente no se ha como dado la formación necesaria para que el músico sea tratado de esta manera, ¿no? Pero sí, totalmente es un atleta de alto rendimiento. Ya mencionaste, según la disciplina, cuáles son las lesiones más comunes, pero hay una como en general que sea como la más ignorada, que luego se le puede atribuir a que es otra cosa y que no es una lesión. Sí, por ejemplo, en músicos podemos ver el tema de que el síntoma está en muñeca y mano, pero al realizar la evaluación vemos que todo el problema viene de más arriba, ¿no? Que es una mala posición a nivel escapular, que hombros tensos todo el tiempo por estar tocando, entonces llega el paciente refiriendo la molestia, es que es el dedo, es la muñeca y quieren que los atienda ahí, pero siempre hay que como profundizar más porque normalmente entre síntoma y el origen de la lesión estamos alejados, entonces por ejemplo, en músicos pasa muy desapercibido hombro y escápula y pues hay que trabajar desde ahí para poder mejorar todo lo demás, ¿no? ¿Cuál sería algún tip para precisamente poder diferenciar entre algo que es pasajero como un dolorcillo o algo que ya podría ser una lesión? ¿Hay algunos indicadores que podríamos tomar en cuenta para eso? Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando sabemos que es un dolor normal por la fatiga de la exigencia que requiere el instrumento o el baile, normalmente son 3 puntos importantes. Es simétrico, o sea, todo el tiempo aparece, me refiero como en la misma forma, ¿no? Que me aparece después de practicar, ya sea en el baile o en el instrumento, es una fatiga generalizada y que al día siguiente me deja tocar con normalidad o bailar con normalidad sin compensaciones. El que no es normal y que no hay que dejar pasar es cuando tenemos un dolor en tolerancia de 2 a 3. Se puede sobrellevar, pero pues también empiezas a sentir entumecimientos, esto te está alterando la técnica, tienes que empezar a hacer ajustes como para poder tocar o para poder bailar. Desde ahí ya nos está hablando que algo no está bien. Y este tipo de dolores se presenta durante la práctica, no después de la práctica. Entonces, así como regla general, la lesión que ya no te va a dejar tocar, desde ese mismo momento te empieza a limitar. Cuando es un dolor normal, pasa y al día siguiente te deja tocar como si nada o bailar como si nada. Si te empieza a doler, hay que parar. Hay que parar y analizar qué es lo que está sucediendo y porque normalmente los músicos pasa de que es que es un pasaje en específico. Ajá. O el bailarín lo empieza a notar cuando hago un giro, cuando, o sea, ya en algún paso en específico lo notan y, o sea, lo mejor es analizar qué es lo que está pasando. Si no te altera técnicamente y puedes seguir, pues siempre sí es importante como, o sea, puedes seguir, pero en tema de, bueno, ahora empiezo a dividir más mis pausas, ¿no? Porque también no puedes como, si ya te está dando señales, no puedes ignorarlas y seguir como si nada y repetir tu práctica como siempre, sino ya analizas desde el manejo de la carga, desde los tiempos de pausas y analizar qué compensaciones pudieras estar teniendo. ¿Hay cierto nivel de dolor que es aceptable o sentir dolor ya es una mala... pues una mala señal? Pues sería como más bien en el momento en que lo sientes. Si lo sientes durante... Más que dolor o molestia, ¿no? Molestia, ajá. Sí. Por ejemplo, si sientes tirones, ardores, hormigueos, eso ya no es normal.
puedes tener un leve dolor, porque a veces entiendo y se entiende perfectamente que, por ejemplo, en los instrumentistas, los instrumentos realmente no están adaptados para el cuerpo humano y por eso es que llegan a tener compensaciones y posiciones asimétricas. En el bailarín pasa lo mismo, que de repente llevan al cuerpo a exigencias inimaginables, ¿no? Claro. Entonces, el dolor, pues de 2 a 3 es como tolerable, pero repito, hay que analizar qué es lo que está pasando y si ya comienza entonces empiezo a dividir mis tiempos de práctica para que o sea, hay que ajustarlo, pero de 2 a 3 sería todavía como pasable, ¿no? Pero ya de ahí en más es importante revisarlo. Y eso, que sea un dolor como generalizado, que no sea muy puntual y que no te conlleve ardores, hormigueos o entumecimientos. De acuerdo a tu experiencia, ¿los artistas llegan más en qué fases? ¿En la fase temprana? ¿En la fase ya profesional? ¿Hay alguna recurrencia mayor en lo que los artistas se lastimen más cuando van desde que se están formando, probablemente porque están desarrollando mal la técnica? Sí llega a pasar, pero la verdad es que llegan ya cuando llevaron muchos años, o sea, ya fue un proceso muy largo, cuando ya, por ejemplo, fueron acumulando molestias leves, síntomas que, como te digo, los dejaban seguir practicando y pues no había tanto problema. Y pues tristemente llegan ya en etapas muy crónicas, donde pues a veces lo tienen que frenar, pero pues claro que sí varía mucho si es estudiante, si es amateur, profesional, todo esto varía mucho. Si imagináramos un semáforo del dolor, ¿cuál sería el verde, el amarillo y el rojo? El verde sería nada de dolor, el que me deja practicar libremente, no compenso, no tengo ningún tipo de dolor en No algún... compenso es que no hay Ajá, que por una ejemplo, forma sí, que poco no haces natural. Ajá. ajustes, como por ejemplo, cuando llegan a consulta, siempre los evalúo sin el instrumento, una postura, porque a veces, claro, por lo largo de nuestra vida ya podemos tener compensaciones, porque de niños cargamos más la mochila de un lado que del otro, por cómo nos sentamos. Entonces, hay que evaluar primero cómo viene la persona que no es artista escénico y valorar ya qué cambios posturales tiene ahora. Reviso con el instrumento y veo qué cambios hay, entonces ahí ya puedo atribuirle directamente al instrumento qué es lo que está fomentando a eso. Pero también pues, así es importante evaluarlos y separarlo porque, claro, compensaciones puede ser como un hombro elevado, violinista lo vemos como un hombro elevado, más mandíbula, la desviación. En guitarristas, por ejemplo, podemos ver que se van mucho hacia el instrumento, entonces esto también lo debemos separar para ver qué es lo que atribuye el instrumento y qué alteraciones posturales ya tiene el artista escénico. Entonces no todos los músicos son iguales. No, no. Depende del instrumento que toques, claro. Depende del instrumento y depende de la persona, al final de cuentas. ¿Hay una incidencia mayor de cierto tipo de, si hablamos de músicos, hay alguna incidencia de los músicos que más se lesionan? Pues sí, hemos visto, por ejemplo, más pianistas, guitarristas y violinistas. Ok. Y pues bueno, también varía, por ejemplo, en instrumentistas de viento y cantantes, podemos ver que el tipo de patologías es diferente, como por ejemplo alteraciones del suelo pélvico por más respiraciones. También en bailarines hemos notado muchas veces fugas de orina, que entonces tenemos que trabajar también desde ahí. Entonces sí, las incidencias van más en instrumentistas como los que te comenté, pero pues claro que tenemos de todo. Evidentemente lo ideal es la prevención, es ir con un especialista. Pero ¿qué puede hacer un artista por su cuenta, como estos hábitos previos a tocar o durante la ejecución, o ya sea de baile o de música? ¿Existe como algún kit básico de calentamientos, de hábitos que podrían ayudar a que no se lesione? Claro, una buena rutina de preparación, porque luego también es con lo que peleo con muchos pacientes, ¿no? Calientan, los pocos que llegan a calentar, porque no todos calientan, pero los pocos que llegan a calentar, les digo que se hagan la pregunta si realmente están calentando para la exigencia a la que van a llevar al cuerpo, porque hacen calentamientos así de que, es que hago así 3 minutos, hago así 1 minuto. Y bueno, en general, ¿cuánto dura tu calentamiento? No, pues como 5 minutos. ¿Y cuánto duras tocando? 5 horas y toco, o sea, entonces tiene que ser equitativo. De la exigencia que le vas a llevar al cuerpo, pues claramente hay que prepararlo para ello. Entonces yo, por ejemplo, siempre les recomiendo en instrumentistas un calentamiento que podría ser bien sencillo porque
hay muchas rutinas muy buenas respecto a cuello, hombros, pero les digo, al final todo el cuerpo se involucra. O sea, aunque no utiliza las piernas, por ejemplo, en el piano, pues se mantiene en una posición, a lo mejor sí en el pedal, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Claro. Pero la espalda se mantiene en una posición mucho tiempo, las piernas se mantienen en una misma posición y eso también genera lesiones. Entonces, lo mejor que pueden hacer para que puedan como hacerlo mucho más práctico es una actividad aeróbica. Es decir, puedo ponerme en mi lugar de estudio a saltar abriendo y cerrando los brazos, saltar la cuerda, o muchos pacientes me dicen, bueno, mi rutina es salir a correr en la mañana, ok, entonces ve a correr y luego regresas y ya vas, por ejemplo, con el instrumento, pero empezaríamos de lo más lento a lo más rápido y de lo más fácil a lo más difícil. Y después de eso, claro, las pausas que son muy importantes, porque yo entiendo que a veces están repitiendo un pasaje y ya me va a salir y ya me va a salir y se enfrascan ahí, ya cuando menos vieron el reloj ya pasaron 5 horas trabajando en lo mismo. Y lo mismo con los bailarines, tiene que haber una buena rutina de flexibilización, de calentamiento, porque pues claramente van a someter al cuerpo a exigencias muy, muy importantes. ¿Cómo sería la recomendación para estructurar precisamente estas rutinas de calentamiento según la disciplina? Músicos lo haríamos como un calentamiento sin el instrumento, después un calentamiento con el instrumento, que ya normalmente lo hacen, escalas y arpegios con metrónomo, o sea, lo van poniendo de lo más bajito a lo más rápido. Y después haríamos pausas. Mi recomendación son pausas de entre 20 a 30 minutos, o sea, pasas con el instrumento y luego haces un descanso. ¿Cuánto tiempo podría durar este bloque de calentamiento, de digitación, digamos? De digitación puede ser, y luego, mira, aquí es importante porque el músico aprende a escuchar muy bien su cuerpo en ciertas ocasiones. Por ejemplo, son como muy sensibles a la parte donde me dicen, es que ya cuando estoy con el instrumento yo noto cuando ya como que mi musculatura ya está preparada, la siento como que más fluida. Ajá. Justo en ese punto es cuando ya puedes comenzar a practicar pasajes difíciles y pues todo lo complicado, dejarlo en ese punto medio donde ya sientes esa fluidez. Yeah. Entonces, en esa parte de los músicos que ya son muy conscientes puede funcionar. Los que todavía no han desarrollado eso, sí les recomiendo después del calentamiento sin el instrumento de 5 a 8 minutos con escalas, arpegios y prácticas de piezas sencillas. Y ya después aumentar lo complicado. ¿Y en otras disciplinas, por ejemplo, los bailarines? En los bailarines lo que recomendamos pues también es precisamente hacer el calentamiento y comenzar con pasos sencillos, empezar con, por ejemplo, los giros, que es muy importante también evaluarlos, y ya de poco a poco ir también aumentando más desde, por ejemplo, los saltos, porque pues es propiocepción para la rodilla, para tobillo y todo eso. Entonces, dejar también para esa parte como más céntrica todo el tema complicado y los pasos más complicados. Se piensa que se hacen cosas solo antes de ejecutar, pero también tendrían que hacerse después. Después, sí. Sí, porque ese también es un error muy grande. Dicen, bueno, sí calienta, pero al final, Ajá. no, pues ya no hago nada, ya voy y hago mi vida con Ya, normalidad. Claro. Ajá. Entonces es importante porque la información que recibe el músculo de contracciones rápidas todavía se mantiene aunque tú hayas terminado la actividad que estabas haciendo, ¿no? Tanto el instrumento, en el baile. Entonces es importante darle la información al cuerpo como, hey, ya terminamos. Entonces, por ejemplo, si empezamos de lo más fácil a lo más rápido, perdón, de lo más fácil a lo más complicado, ahora de lo complicado vamos otra vez a lo más sencillo para ir bajando como esa intensidad, ¿no? Lo mismo aplica en el baile. Si estás con los pasos más complicados, hay que bajarlo otra vez y poco a poco. Y en ambas partes, terminar, por ejemplo, con piezas o con coreografías con las que nos sintamos cómodos. Hay que cuidar mucho la salud mental, ¿no? ¿Cómo? A ver. Porque muchas veces el músico, bueno, el artista escénico en general está sometido a frustraciones, desmotivaciones, porque el nivel de competitividad es muy alto. Entonces lo ideal es siempre quedarte con el buen sabor de tu práctica de ese día, de saber si pude, si lo logré y cumplí mis objetivos. Entonces siempre termina con una pieza que disfrutes mucho tocar, te va a ayudar mucho mentalmente y pues también lo mismo en el baile. Y lo que yo siempre recomiendo, gracias a un psicólogo con el que también mucho tiempo he estado platicando, que siempre anotar 3 cosas positivas de tu práctica de ese día nos va a motivar mucho para el día siguiente, porque nos enfrascamos en el no me salió, no es que a mí no me funciona, pero a fulanito sí, porque él es el máster, entonces siempre está la comparación y el no puedo. Entonces mejor mantenernos y quedarnos con un buen sabor de boca de nuestra práctica.
Entonces, qué interesante. No solamente es a nivel muscular de postura, sino que es algo más integral, definitivamente. Claro, totalmente. Y como artistas escénicos trabajan mucho con emociones, ¿no? Entonces, cuidar esa parte está claro y ya hemos visto que en general todos vivimos con mucho estrés. Entonces, esto puede determinar también que todo el tiempo estamos trabajando con tensión muscular y pues por eso también es, de hecho, la tensión muscular es la causa número 1 de lesiones. Entonces, lo importante es aprender a respirar. Me toca con músicos cuando los estoy evaluando que me doy cuenta que no respiran, ¿no? Entonces también eso es importante porque la respiración está muy ligada con el hipocampo, que es precisamente la zona del cerebro que está todo el tema del aprendizaje, de la concentración. Entonces imagínate la importancia de un artista escénico que aprenda a respirar mientras está llevando su práctica, ¿no? ¿Hay algún punto en el que, al igual que el ejercicio, es demasiado? Es decir, ¿hay un límite de horas de estudio o de horas de ejecución al día, o esto varía según el instrumento o incluso la edad? Puede variar, claro que no es lo mismo cuando tenemos un artista escénico que va iniciando de 6, 7 años a un adulto, y pues claro que también tiene que ver con la edad. Pero bueno, el tope en general hemos visto porque también está esta cultura muy arraigada de 8 horas, ¿no? Que si no son las 8 horas, no sirves para esto, no te dediques a esto. Pues ya hemos visto tanto en estudios de neurociencia, neuropsicología, en todo el tema de pues todo lo que es de medicina de rehabilitación, que esto no, o sea, estás llevando el cuerpo al límite y eso claramente tarde o temprano te va a pasar factura. Entonces el tope estaría en 5 horas, eso sería el tope, lo máximo. Pero claro, como bien comentas, pues puede ser, por ejemplo, un principiante puede iniciar de prácticas de 45 a 90 minutos, un intermedio puede ser de 1 hora a 3 horas y ya el profesional de 3 a 5 horas. Si el artista, sea en la etapa en la que se encuentre, pudiera al menos rescatar 3 pequeños hábitos como parte de su rutina de ejecución, ¿tú cuáles consideras que son los más valiosos o los que no debería dejar de lado? El calentamiento, que es importante, y bueno, hablando también ya un poquito más integral, que desde la alimentación y la hidratación, ¿no? Porque pues si no cuidas eso de tu día a día, de que son artistas escénicos que se la pasan con lo que nosotros llamamos alimentación inflamatoria, que me voy a los carbohidratos refinados, me voy a las famosas papitas, refrescos, entonces ahí estoy provocando que haya más inflamaciones en el cuerpo, cuando hay manera de evitarlos, porque hay alimentación antiinflamatoria que por más de que tú estés a lo mejor sobrecargando, si tú cuidas tu alimentación podemos limitar esto con un omega 3. No estoy hablando de suplementos, sino alimentación que contenga omega 3, porque así no habría forma de que se forme una inflamación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, manzana verde, puedes también el romerito, ¿no? Suena como muy de señora, pero está comprobado. La Navidad. Pero está comprobado científicamente que sí funciona. Frutos rojos, el omega 3 lo encuentras en las sardinas, en el salmón. Entonces, todo este tipo de alimentos es lo que yo recomiendo para el artista escénico porque claramente está expuesto a las inflamaciones todo el tiempo. Entonces, la alimentación nos puede ayudar mucho y claro que la hidratación, porque si no se hidratan bien, entonces músculos, ligamentos y tendones no tienen la lubricación para poder sobrellevar una actividad tan pesada como es el arte. ¿Hay entonces alimentos que se recomienda evitar? Evitar, sí. O al menos moderar. Moderar, claro, o sea, ya ahora también hemos hablado que pues no, mentalmente no funciona eso de prohibirnos, pero pues claro que puedes dosificar, ¿no? Y más si sabes que tienes un recital o una presentación en puerta, pues entonces desde ahí cuídate para evitar que todo esto te trunque en algún momento. Entonces sí, lo ideal es evitar esto, ¿no? Lo que te digo, los pastelitos, las papas, los refrescos, el exceso, por ejemplo, de carne roja. No está mal que la consumas, pero hay que moderarlo. Que bueno, que luego si vemos los caterings de las bandas, pues es lo que piden, ¿no? Sí. Sí, de hecho, una vez alguien me escribió por ahí en redes, creo que hablé este tema de la alimentación y me puso uno, es que justo es lo que me ofrecen en camerinos, ¿no? Y pues sí, y sí es cierto, deberíamos trabajarlo desde ahí. Por eso es que te digo que todavía hay como una brecha, porque si no te vas... esta cultura, claro. Ajá, claro, si te vas como al futbolista, claro que no le ponen todo esto. No, al futbolista sí lo cuidan mucho con su alimentación y pues la idea sería que en algún momento
pues esto en los músicos se aplique, ¿no? Y en los Ajá. bailarines, claro. ¿Cuál es? Fíjate que aunque los bailarines creo que ya me siento más tranquila porque creo que hemos avanzado más en ese tema. Los bailarines ya son más conscientes del cuerpo, llevan materias sobre anatomía, Claro. en músicos no vemos esta parte y he visto bailarines con hábitos súper buenos, pero en los músicos veo más como esta incidencia. Y generalmente tienen más movimiento, ¿no? Tienen más movimiento, pero claro, también la carga es muy... Mucho mayor. Ajá, es mayor. Bueno, diferente, digamos. Diferente, claro, porque podemos ver que a lo mejor el instrumentista trabaja con músculos más finos, más, pues sí, ¿no? O sea, más pequeños, pero el bailarín todo el tiempo está trabajando con músculos más grandes, entonces, por eso estas como diferencias. ¿Cuál es el error más común que tuve repetirse entre los artistas con respecto a este tipo de autocuidados? Pues el error más común que siempre hago hincapié en mis videos es el no escuchar el cuerpo, porque claro que te da señales, te va avisando. Y lo dejan pasar, son pequeñas molestias y al final pues estamos hablando de un cuerpo que es mal gestionado y pues llegan ya en el punto limitante, ¿no? En el ya no pude bailar, ya no pude tocar y pues ahí está lo complicado. Entonces para mí el error más grande es no escuchar las señales que te da el cuerpo. ¿Ves mucha incidencia de problemas que se derivan de un mal aprendizaje de la técnica? Mira, porque bueno, también ahí es todo un debate. Claro que la técnica tiene que ver, es un factor determinante, pero no es el único. Entonces, si lo ponemos como enumeración, yo lo pondría en el tercer lugar, ¿no? Porque antes de eso es el movimiento repetitivo, el exceso de tensión, que sí, pues todo eso lo haces de esta manera, más la mala técnica, pues claro que te va a atribuir a algo malo, pero pues claro que hemos visto que una mala técnica, pues haces movimientos que a veces son innecesarios, estás haciendo una mala gestión del cuerpo, estás teniendo mayor gasto energético porque pues básicamente estás como sobrecargando a la musculatura que a lo mejor en ese momento no necesitas. Si técnicamente no lo tienes bien dominado, pues por ejemplo esto nos pasa mucho con estudiantes, ¿no? Que apenas están afinando la técnica y pues hay que como ayudar un poquito ahí. Pero como te digo, es un factor determinante, más no sería como el más importante. Oye, Isabel, ¿y si esto es tan importante y afecta a tantos artistas, tú por qué crees que no se enseña en las escuelas? Pues lo principal, yo creo, como te comentaba, hay Debería, ¿no? desconocimiento. De hecho, no quiero funar, pero por ahí hicimos como un intento de meter como clases de prevención, de anatomía, aquí en Guadalajara, y se nos negó, ¿no? Que no era necesario. Entonces, por más que juntamos firmas y pues porque básicamente tengo muchos alumnos que están viniendo conmigo a consulta, o sea, urge un cambio. Claro. Y que ya, no haya ya hay un patrón. Claro, ya hay un patrón y pues bueno, no les pareció importante en ese momento y pues yo creo que es como esto, que yo creo que solamente quien lo vive realmente, ya los que tuvieron una lesión lo valoran, porque pues los que mientras pueden seguir con su actividad y no se lesionan, parece ser que para ellos no hay mucho problema. Entonces creo que el tema principal es la brecha que te comentaba que tenemos entre los artistas escénicos y la salud. Y pues también, claro que si lo vemos en temas, voy a hablar de otros temas monetarios, lo empiezan a ver como pues el artista escénico no muchas veces quiere pagar este tipo de servicios de salud y todo, pero bueno, en las escuelas sería importante implementarlo y que sean materias, o sea, de fondo, ¿no? Y si uno va, porque también aquí, por ejemplo, en los niños, cuando vemos que empiezan muy, muy chicos en etapas de desarrollo, si no les hacen ajustes ergonómicos, esto se lo van a llevar a cuando estén adultos. Entonces me pasa de pacientes cuando llegan, les pregunto a qué edad empezaron a tocar y vemos que empezaron desde muy niños, entonces desde ahí ves como el peligro de que si, claro que no estaría tampoco del maestro, porque el maestro lo que sabe técnicamente súper bien, zapatero a tus zapatos, ¿no? Claro. Pero sería muy bueno tener a la mano un fisio que esté evaluando y que a ver, hazle este ajuste, para esto hay métodos ergonómicos, los puedes ir trabajando, entonces sí creo que es importante ya pues ahí como promover más este tema. Definitivamente es lo ideal ir con un especialista, tener esta cultura de la prevención. Sin embargo, pues sí hay cosas que se pueden hacer sin necesidad. A nivel de, antes de que te lastimes, puedes desarrollar todos estos hábitos de los que hemos estado hablando. Sí, claro, o sea, hábitos saludables desde alimentación, hidratación, buenas rutinas de calentamiento, buenas rutinas como de enfriamiento, ahora de flexibilización y pues también de temas como
ajustar, ¿no? La ergonomía. O sea, siempre les digo, en el caso de los músicos, si tu instrumento te está haciendo adaptar una parte del cuerpo, está mal. Entonces, evalúa, ya hay bendito internet, bendito chat. O sea, pregunta qué métodos ergonómicos hay para la guitarra, por ejemplo. Claro. Y lo que tienes que buscar es que tu cuerpo no se adapte al instrumento, sino que el instrumento se adapte a ti. Y en el baile, pues también tenemos que cuidar mucho, pues temas, bueno, esto aplica para los artistas escénicos en general. Por ejemplo, en el baile tenemos que revisar siempre el sistema vestibular. Si vemos, por ejemplo, un bailarín que tiene preferencia más de girar hacia un lado que del otro, estamos viendo que hay alteraciones a nivel de oído, de malas coordinaciones. ¿Qué dices? Wow. Sí, tiene que ver mucho. Alteraciones también, por ejemplo, con pacientes que llegan que ya con lentes y todo esto, hay que evaluar por qué los están necesitando y evaluar también, hago siempre pruebas de convergencia, porque los ojos al final, ojos, mandíbula, pie y vestíbulo son información postural para el cerebro. Entonces, si por ejemplo en el ojo vemos que tenemos una alteración, empiezas a hacer como pequeños ajustes para poder enfocar mejor. Entonces, imagínate este tipo de cosas en un músico de orquesta que tiene la partitura y luego que se la ponen, aparte comparten el atril, ¿no? Ajá. Que tiene que estar viendo hacia allá todo el tiempo, entonces está con el violín así, más que tiene que ver acá, y luego el pie, y luego la mandíbula está desviada, entonces todo esto tiene que ver, o sea, somos un todo, no podemos separar estructuras. Y en bailarines pues siempre está supervisando esto, oído, ¿no? Que para mí es muy importante, oído y pie. Hablando de supervisar cuando llegan contigo a consulta, en una evaluación rápida, ¿tú qué es lo que les revisas? Siempre primero captores posturales, lo que te comentaba, y después hacemos una evaluación de pues todo tema, palpación a nivel muscular, limitaciones, por ejemplo, les pongo a mover hombros, checar muñecas, dedos y ver qué limitaciones ya tiene el paciente. En bailarines aplica un poquito diferente porque, bueno, y ahora también con los músicos los subo al podoscopio, revisar cómo está la planta del pie, si tienen buen apoyo, no tienen buen apoyo, y en los bailarines pues también. Checamos también el tema del relevé, cómo lo están haciendo, el dedo gordo del pie, qué tanto podemos flexionar. Entonces, ahora sí que son pruebas muy específicas, pero casi siempre terminan coincidiendo entre un artista y otro. ¿Cuándo debería un artista en general ir a consulta con un fisioterapeuta? Pues lo ideal es para prevenir, o sea, que siempre esté a la mano, o sea, que no lleguen en el punto de ya esto me está limitando, ya de plano no puedo hacer mi actividad. Lo ideal sería a manera de prevención, de entender que el cuerpo está sometido a cargas musculares muy intensas y que pues podemos ayudar a relajar esa sobrecarga. Pero bueno, ya si ya tienes dolor, pues en las primeras señales que te dan, ¿no? No esperar a que, ay, todavía puedo y alcanzo a hacer esta gira y alcanzo a ir al ensayo y alcanzo a ir No, no, no. Lo mejor es ir en cuanto todavía puedes tocar y todavía puedes bailar, no cuando ya te limitó. Claro, y evitar esas alternativas, por ejemplo, si me duele, pues me tomo un analgésico y ese tipo de cosas. Ay, sí. ¿Es recomendable? ¿No recomendable? Pues no es lo recomendable, pero también entiendo perfectamente la actividad del artista escénico y hay veces que ya estás a una hora de dar el recital o de salir a la presentación y pues ¿qué haces, no? A veces es como pues la urgencia, pero claro, no dejarlo pasar porque a veces estos analgésicos nos ocultan los síntomas y después dicen, ya se me pasa, más la adrenalina de estar en la presentación en vivo, pues todo esto te va inhibiendo los síntomas y te los oculta, ya después no van y van cuando ya es muy crónico, ¿no? Entonces, está bien, se entiende por la actividad que llevan, pero de preferencia siempre revisarlo. No es como un dolor que podamos dejar pasar. Solamente el dolor si es después de la práctica y es generalizado, pero si es muy puntual y durante, es mejor evaluarlo. Para alguien que va comenzando su carrera, pensando que tenemos esta pizarra en blanco y tenemos la posibilidad como de proporcionarle buenos hábitos desde que inicia, ¿qué es lo que tendría que tomar en cuenta para que tenga un desarrollo integral, tanto en postura, ergonomía, y poder evitar lesiones? Lo ideal siempre sería, como te comentaba, revisar que tú, o bueno, más bien tu cuerpo no esté haciendo compensaciones o no te estés tú adaptando, por ejemplo, en el instrumento. Y en el baile también ver que técnicamente no me esté incomodando, o sea, que no tenga que modificar algo técnico para que pueda yo llevar el baile, ¿no? O sea, si ya tú tienes que hacer alguna compensación porque te duele, entonces ya ahí no está bien. Entonces, lo ideal siempre sería, como te comento,
de preferencia tener también espacios como de hobby, porque luego me dicen, es que mi trabajo es mi hobby, mi profesión es mi hobby. No, necesitamos separarlo. Entonces lo importante es el baile y la música es la música. Por ejemplo, tú, Iván, cuando llegas a casa te quitas tu traje de músico y te dedicas a ser tú, Iván, que eres hijo, que eres, no sé, esposo, Sí. todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que les cuesta al artista escénico, porque todo el tiempo traen aquí su traje de músico y de bailarín. Y hay que aprender que, ¿no? O sea, también los domingos, o bueno, los domingos no, porque son días fuertes para ustedes, pero un día de la semana, ese día te quitas tu traje y ese día te dediques a ser tu persona, ve y pasea al parque, saca a tu perrito, deja la práctica a un lado, porque a veces están como muy intensos de que si no practico y no voy a llegar al nivel y no, o sea, también el descanso es igual de importante que la práctica. Que luego también ayuda. Yo en algún momento recuerdo cuando era estudiante que estudiaba pasajes, no me salían y luego lo dejaba y al día siguiente ya me salía como muy fluido. Sí, claro. Entonces, no sé si tiene que ver con que dejas de pensar en la técnica o incluso en algún lugar leí es que durante los descansos se desarrolla como esa memoria muscular y ese tipo de cosas. Sí, claro, es que el cerebro aprende mucho a base de contrastes, entonces también les digo, varíen, o sea, con la práctica. No mantengas toda la práctica intensa, sube y baja de cuestiones de niveles, ¿no? Porque hemos visto que, por ejemplo, en neurociencia está comprobado que nuestro tiempo de concentración es de 25 minutos, después de ahí ya nos pierden mucho tiempo. Entonces, puedes aprovechar esos picos de concentración y decir, bueno, aquí voy a meter el pasaje que me está costando. Lo practico y, bueno, cuidar la repetición inmensurada. Siempre les digo, haz espacios porque también está esta cultura arraigada, ¿no? Repite hasta que te salga. No, hay que analizar errores, hay que ver por qué, a pesar de que estás repitiendo, sigue fallando, porque el cerebro al final es una grabadora. Y luego pasa de que dicen, no, ya me salió bien. Llegan al recital, llegan a la presentación y otra vez el mismo error porque el cerebro lo arraigó muy bien. Entonces, pues por eso es que funcionan los descansos. O sea, cuando ya estás el pico máximo, sales. Yo siempre les digo, la recomendación es que salgan del lugar de estudio. Nada de ponerse en el celular, scrollear y estar así en la posición encorvada, ¿no? No, lo mejor es salir del lugar de estudio. Puedes ir a caminar, puedes ir a hidratarte, puedes ir a reponer gasto energético con alimentos que te puedan favorecer a la reposición de glucosa y oxígeno muscular y ya después puedes regresar y vas a ver que te va a fluir como lo que mencionabas ahorita, ¿no? Favorece. Bueno, pues sin duda todo esto es muy interesante. Es un tema que da para un montón de cosas. Incluso creo que se podría desglosar hasta por disciplinas. Sí. Sabemos que tú también generas contenido a este respecto. ¿En dónde te pueden encontrar? A ver, creo que para empezar hay pocos fisioterapeutas enfocados en artistas. Sí, totalmente. Hace falta, es lo que les digo, hacen falta muchas manos aquí. Por lo menos en México solo somos 6 de los que he contactado. Ajá. Y, o sea, somos muy pocos, pero si ves un fisioterapeuta deportivo, levantas una piedra y te encuentras 5, ¿no? Entonces, y tú tuviste que formarte fuera del país. Fuera del país, en Barcelona, claro. Porque precisamente aquí no encontré nada y tristemente también hay poco interés por parte de los profesionales de salud de cómo atender esta parte que está tan abandonada, ¿no? Claro. Pero bueno, precisamente en Barcelona, en el Centro de Prevención de Artes Escénicas, fue donde yo me formé con Ana Velázquez, que fue pionera en todo el mundo de esta prevención. Y pues bueno, hemos visto que sí hay mucha necesidad. En Barcelona, de hecho, muchas orquestas ya tienen fisioterapeutas ahí a la mano, así como te encuentras, por ejemplo, un médico, un paramédico, también está el fisio. Wow. En conservatorios donde empiezan muy niños, también está la fisioterapeuta trabajando junto con el maestro para poder como evaluar las compensaciones y cómo podemos como ayudar, ¿no? Al final es hacer mancuerna, no es competitividad. Entonces, pues sí, hace falta aquí como seguir picando piedra, tanto profesionales de la salud y también como artistas escénicos, de exigirlo de lo que es importante. Porque también muchos artistas escénicos tristemente no se atienden porque se sienten pues poco valorados por muchos profesionales de la salud porque les dicen, bueno, dedícate a otra cosa, ¿no? Ya no te va a funcionar. Y me ha tocado, es que sí fui con un traumatólogo y me dijo que ya mejor dejara el instrumento. Es como si a un médico tú le dices, oye, tus 8 o 12 años de carrera, déjalos porque pues ya no. O sea, ¿cómo le dices eso a un músico? ¿Cómo le dices eso a un bailarín? Entonces, también por eso es que muchos se desaniman y se dejan de atender.
Si alguien quiere ahondar en el tema, o bien alguno de estos focos rojos le hacen resonancia, ¿Sí se identificaron? exacto, ¿en dónde Sí. podrían contactarte? Bueno, en Instagram estoy como fisio.music, en en Facebook estoy como fisioterapia especializada en músicos y en TikTok también como fisio.music. Ahorita el contenido sí está como muy atribuido a instrumentistas. El año pasado acabo yo de concretar justo la parte práctica para bailarines. Entonces, pues también ya pienso expandir mi contenido para ese lado. Que te digo, me quedo más tranquila porque he visto que hay más temas de prevención por ahí. Sí, bueno, los músicos son a los que habría que reforzarles más ese lado. Reforzar, sí, totalmente. Bueno, Isabel, te agradezco muchísimo. Vimos que entonces el cuerpo se tiene que atender de manera integral, es un instrumento en sí mismo que, al igual que cualquier instrumento, necesita cuidados particulares, necesita estar afinado, necesita su mantenimiento y sobre todo un montón de prevención, pues para que esté en las mejores condiciones de ejecución, tanto si eres un músico como un bailarín. Claro, totalmente. Y es lo que siempre les menciono. O sea, les enseñan muchas cuestiones técnicas, mucho de precisión, pero poco se les enseña, o sea, de todo esto, lograrlo mantener por años. O sea, de verdad, me gustaría encontrarme un músico que por años haya mantenido esta sobrecarga y que no le haya afectado. Lo mismo con un bailarín. Tristemente les enseñan esto, pero no les enseñan a resistir con esto por toda su vida, ¿no? Entonces, lo mejor es que si el músico y el bailarín quiere longevidad artística, pues que se atienda y escuche las señales que se da su cuerpo, ¿no? Claro. Isabel, pues te agradezco muchísimo tu Gracias tiempo. a ti, Iván. Les agradecemos también a todos quienes nos acompañaron en esta charla y los esperamos en la próxima para dialogar con especialistas involucrados con el ecosistema de arte, cultura y entretenimiento de la ciudad. Muchas gracias.